La maestra Lucía Castillo se había arrastrado por una grieta en la roca que no tenía nombre en ningún mapa, con los codos ensangrentados y el corazón desbocado, porque no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. Lo que encontró al otro lado cambió todo lo que creía saber sobre su marido, sobre su pueblo y sobre sí misma. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Ella lo cuenta ahora desde la distancia, sentada en el porche de su escuela nueva, con el sol del desierto pintando sombras largas sobre las colinas excavadas. Lo cuenta porque quiere que otras mujeres sepan que hubo un camino, aunque en aquel entonces no lo pareciera. Había llegado a Mineral Creek como maestra, 8 años antes de que todo se derrumbara. Había llegado con libros en el baúl y con Tomás Castillo al lado, un hombre callado que amaba las matemáticas y los amaneceres y que creía, con la convicción simple de los hombres rectos, que la verdad tenía peso propio y se sostenía sola. Lucía lo había querido precisamente por eso, por esa fe casi infantil en la justicia del mundo. Mineral Creek no era exactamente un pueblo, era una herida abierta en las colinas de Nuevo México, una cicatriz roja y gris donde el suelo había sido vaciado durante décadas, buscando plata. Las bocaminas se abrían como bocas en la ladera, algunas tapiadas, otras todavía activas bajo la compañía de Cornelius Holt, un empresario llegado de Filadelfia 7 años atrás, con dinero del Este, abogados del Este y una sonrisa del Este que no llegaba a los ojos. Holt había llegado hablando de progreso y modernización. Había comprado la mina principal, había despedido a los trabajadores mexicanos de mayor antigüedad, había instalado maquinaria nueva que nadie sabía operar y había comenzado con paciencia de depredador a adquirir los terrenos circundantes a precios que eran insultos disfrazados de ofertas. Tomás Castillo era agrimensor, conocía cada vara cuadrada de tierra en un radio de 40 kilómetros. Conocía los linderos y las escrituras y las irregularidades que nadie más se había molestado en notar. Y en la primavera de 1891, mientras revisaba documentos del catastro para actualizar los registros del condado, había encontrado algo que no debía encontrar. Lucía no supo entonces qué había encontrado. Tomás llegó a casa esa noche con los papeles guardados bajo el chaleco y una expresión que ella no le había visto antes. No miedo exactamente, sino la forma en que el miedo se mezcla con la certeza de haber cruzado sin retorno una línea invisible. Intentó hablarle. Él dijo que no era nada, que no se preocupara. Lo dijo 2 veces, que era la manera en que Tomás decía que era todo. 3 días después, el capataz de Holt llegó a la escuela para comunicarle que su marido había sufrido un accidente en la bocamina número 4. Una viga de soporte había cedido. El cuerpo estaba aplastado. Los testigos, todos empleados de la compañía, coincidían en que había sido una tragedia imprevista. Lucía escuchó las palabras con la misma claridad con que se escucha a alguien hablando desde el otro lado de un río crecido. Las escuchó, y en algún lugar muy hondo supo, con esa inteligencia del cuerpo que antecede al pensamiento, que era mentira. Pero no tenía nada. No tenía un solo papel. No tenía un solo nombre. No tenía nada excepto el recuerdo de la expresión de Tomás aquella noche y la certeza de que los hombres que amaban las matemáticas y los amaneceres no morían de accidentes convenientes. El entierro fue sencillo. Asistieron sus alumnos y algunas madres, y el padre Domínguez rezó el rosario con esa voz suya que sonaba a madera húmeda. Cornelius Holt no asistió, pero mandó una corona de flores tan grande que casi tapó la lápida. Lucía la miró durante todo el servicio sin decir nada. Después la retiró con sus propias manos y la dejó en el suelo, boca abajo, como lo que era. Las deudas llegaron la semana siguiente. No eran muchas, pero eran las suficientes. El préstamo del banco sobre la pequeña casa donde vivían, los materiales de construcción que Tomás había comprado para ampliar la cocina, una cuenta pendiente con el herrero. El banco,
cuyo director era socio de Holt en la empresa minera, reclamó liquidación inmediata, con un plazo de 20 días. El abogado del pueblo, un hombre de apellido Prentice, que tenía el despacho al lado de la oficina de Holt, le explicó con compasión profesional que no había mucho que hacer. El sheriff Dawson, cuando ella fue a presentar sus sospechas sobre la muerte de Tomás, la escuchó con una paciencia ostensiblemente calculada y le dijo que los accidentes en las minas eran la desgracia del oficio y que él lo lamentaba mucho. Las mujeres del pueblo la visitaron con guisos y palabras de consuelo que tenían una capa muy fina de distancia. Sentían lástima. Algunas sentían miedo. Nadie quería problemas con Holt. Mineral Creek era un pueblo que sabía perfectamente quién mandaba y que había decidido, en algún momento colectivo, que nadie había votado, que esa era la paz posible. Lucía lo entendió en aquella segunda semana, mientras miraba sus libros apilados en el suelo de la casa, que ya no sería suya. Lo entendió con la claridad fría que a veces da la desesperación. No iba a encontrar justicia en Mineral Creek. El sistema no estaba roto. Funcionaba exactamente como había sido diseñado, para proteger a los que tenían y expulsar a los que no. Tenía 34 años, 2 baúles de libros, el rifle de caza de Tomás y $16. Salió al amanecer del día 16, antes de que nadie pudiera verla irse. No tenía un plan exacto. Tenía la dirección que le había dado, años atrás, una mujer de nombre Petra, que había vivido en las colinas al este del pueblo, antes de que Holt la expulsara. Si alguna vez estás en apuros, le había dicho Petra, hay una cueva vieja en las colinas del Minero Muerto. Los viejos la llamaban la Cueva de San Isidro. Está sellada con piedras por fuera, pero hay una grieta en el flanco norte. Estrecha, pero pasa. Lucía no había entendido entonces por qué Petra le decía eso. Lo entendía ahora. Las colinas del Minero Muerto estaban a 3 horas a pie hacia el noreste, siguiendo el arroyo seco hasta que doblaba hacia la sierra. La maquinaria abandonada de una mina clausurada décadas atrás asomaba entre la maleza, ruedas dentadas oxidadas, cables caídos como serpientes muertas, un malacate a medio caer, cuya silueta negra contra el cielo naranja del amanecer parecía el esqueleto de un animal prehistórico. El suelo era de esa roca gris porosa que las minas de la región dejaban al descubierto. Lunar, sin gracia, hermosa a su manera hostil. Encontró la grieta poco antes del mediodía. Era exactamente lo que Petra había dicho. Una hendidura vertical en el flanco norte, de un afloramiento rocoso, más angosta que los hombros de una mujer delgada. Lucía miró el interior negro y no vio nada. Respiró. Se quitó el baúl pequeño, lo empujó dentro y se arrastró detrás con los codos contra la piedra áspera y el aliento contenido. A 12 metros encontró la catedral. Llamarla catedral no era exageración, era la palabra exacta que le vino a la mente cuando la linterna de aceite que había encendido a tientas proyectó su luz sobre el espacio que se abría ante ella. Una cámara de roca natural, de techos altos y paredes que el agua subterránea había esculpido durante siglos, cubiertas de formaciones calcáreas que colgaban como órganos de una iglesia imposible. El suelo era relativamente plano, el aire era fresco y quieto, y en el rincón más alejado, protegidos por la oscuridad y la roca desde quién sabía cuándo, había señales inequívocas de que alguien había vivido allí antes. La esperanza tiene una temperatura. Lucía lo descubrió esa tarde en la cueva de San Isidro. Es fría al principio, casi indistinguible del miedo, y solo se vuelve caliente cuando uno se permite creerle. Exploró con cuidado. El rincón habitado contenía una tarima de madera gruesa, levantada del suelo, suficientemente firme aún para soportar peso. Sobre ella, doblado con precisión que hablaba de alguien meticuloso, había un zarape de lana con polvo de años, pero sin humedad. Debajo de la tarima, en una hendidura en la roca, un cajón de madera sin cerradura. Dentro, una caja de municiones para Winchester, .44,
todavía sellada, 3 velas de sebo, un frasco de aceite para lámpara, la mitad lleno, un cuchillo de caza envainado, y una Biblia encuadernada en cuero con el nombre escrito en la primera página con letra firme: Eusebio Ramírez, 1879. Lucía sostuvo la Biblia un momento. Eusebio Ramírez. Conocía ese nombre. Era el agrimensor que había trabajado en la región antes que Tomás, el que había desaparecido según los viejos del pueblo, poco después de que Holt llegara. Habían dicho que se había ido al norte buscando trabajo. Habían dicho muchas cosas. Guardó la Biblia en su bolsa y continuó explorando. La cámara principal tenía 2 galerías secundarias. La primera era corta y terminaba en una pared de roca sin nada notable. La segunda se adentraba en la colina con una inclinación suave y desaparecía en la oscuridad. Lucía no la siguió esa primera tarde. Se limitó a notar su existencia y volver al espacio principal. El rifle de Tomás estaba en buen estado. Lo revisó con los procedimientos que él le había enseñado en sus primeros años juntos, cuando salían los domingos a cazar perdices en las colinas. Cargó 5 balas, dejó el cerrojo abierto, apoyó el arma contra la pared junto a la entrada de la grieta. Después preparó lo que tendría por cama con el zarape y su propio abrigo, comió el pan duro y las nueces que había traído, y sopló la vela. La oscuridad de la cueva era completa. No era la oscuridad de la noche, que siempre tiene grietas de luna o estrellas. Era la oscuridad original, la del interior de las cosas. Lucía, que había pasado 8 años enseñando a niños a leer y contar en un aula llena de luz, descubrió que esa oscuridad no la aterraba. Era, extrañamente, un alivio. Nadie podía verla ahí dentro. Nadie podía encontrarla. Por primera vez desde la muerte de Tomás, estaba en un lugar donde nadie podía hacerle más daño. Durmió sin sueños. Al día siguiente, exploró con más sistematismo. El pozo de agua que Petra había mencionado existía. Una fisura en el suelo de la galería secundaria, por donde manaba agua fría de un arroyo subterráneo. Era limpia. Llenó su cantimplora 3 veces, solo por el placer de tenerla llena. Después salió con cuidado por la grieta, revisó el terreno en un radio de 100 metros, no vio señales de presencia humana y regresó a la cueva con una carga de leña seca de un arbusto muerto que encontró al pie de las rocas. Fue al caer la segunda tarde cuando escuchó los caballos. Eran al menos 3, por el sonido. Se movían despacio, lo que significaba que estaban buscando, no pasando. Lucía apagó la vela de inmediato y se colocó junto a la entrada de la grieta con el rifle. Desde fuera llegaban voces, hombres hablando en voz baja, luego pisadas sobre la roca, luego silencio. «No hay nada aquí». Una voz grave, irritada. «El rastro llega hasta este pedregal y se pierde». Otra voz, más joven. «Búscala entre las rocas. El señor Holt dice que se llevó papeles». El nombre de Holt en esa boca, en ese contexto, fue como un relámpago que ilumina un paisaje en la oscuridad. Papeles. Sabían lo que Tomás había encontrado. Sabían, o sospechaban, que ella lo tenía. Por eso la buscaban. Lucía apretó el rifle. Sus manos no temblaban. Lo que la sorprendió. Eran manos de maestra, acostumbradas a la tiza y a los libros, pero sostenían el arma con una firmeza que no reconocía en sí misma. Los pasos se acercaron. Una sombra se proyectó brevemente en la boca de la grieta desde fuera. Lucía levantó el rifle, calculó el ángulo, y cuando la sombra se movió para acercarse más, apretó el gatillo. El disparo en las colinas sonó como un cañonazo. Rodó el eco de roca en roca. Hubo un grito, no de dolor, sino de sorpresa, y luego el sonido de hombres moviéndose rápido, retrocediendo. «Está ahí dentro», gritó alguien. «Muévete, muévete». El sonido de los caballos se alejó a galope. Lucía permaneció inmóvil durante lo que le pareció media hora, aunque probablemente fueron 10 minutos. Luego bajó el rifle,
Apoyó la frente contra la roca fría de la pared y respiró. No había resuelto nada. Seguían buscándola. Seguirían volviendo. Pero esa noche seguía viva. Y mientras siguiera viva, seguiría pensando. Era lo que sabía hacer mejor. En la mañana del tercer día, cuando la linterna proyectó su luz hacia el interior de la segunda galería, y Lucía siguió su recorrido con la resolución de quien ya no tiene nada que perder, el suelo de roca empezó a cambiar de textura. A unos 20 metros de la cámara principal, la galería se ensanchaba y el suelo mostraba señales inconfundibles de trabajo humano. La roca había sido nivelada con pico, había marcas de cincel en las paredes, y en el punto donde la galería doblaba hacia la izquierda, había una puerta. No exactamente una puerta. Era un marco de madera gruesa encastrado en la roca, con una tabla clavada que había combado con los años, pero que seguía en su sitio. Lucía la retiró con el cuchillo y la mano libre. Dentro había un espacio del tamaño de un armario grande, con el suelo cubierto de una lona encerada que había preservado su contenido de la humedad. Levantó la lona con la linterna en la mano. Cajas, 4 cajas de madera de tamaño mediano, cerradas con cierres de metal oxidado pero funcional. Y encima de todo, sin ninguna protección adicional, como si la persona que lo dejó supiera que quien llegara hasta ahí merecía encontrarlo de frente. Un cuaderno de tapa dura con el lomo reforzado y la fecha escrita en la cubierta. Eusebio Ramírez, Mineral Creek y alrededores, registro de campo, 1882-1884. Lucía lo abrió con las manos que ahora sí le temblaban. Era el diario de trabajo de Eusebio Ramírez, agrimensor, en el mismo formato metódico que Tomás usaba, columnas de medidas, croquis de linderos, notas sobre irregularidades encontradas. Pero entre las anotaciones técnicas, en letra apretada que intentaba pasar desapercibida entre los números, había otra cosa, una crónica, el registro de lo que Ramírez había descubierto y lo que había sucedido después. Leyó durante 3 horas seguidas. Ramírez había descubierto en 1883, mientras actualizaba los registros del catastro, que una serie de propiedades en los alrededores de Mineral Creek habían sido transferidas mediante escrituras falsificadas a una empresa fantasma con sede en Filadelfia. La misma empresa que, 2 años después, Cornelius Holt usaría como vehículo para adquirir las minas y los terrenos adyacentes. La falsificación no era burda, era técnica, elaborada, requería acceso a los archivos del registro de la propiedad y a alguien con conocimientos legales sofisticados. Ramírez había documentado cada irregularidad con la precisión de quien sabe que esa documentación es su única protección. Había intentado llevar su descubrimiento al marshal del condado. El marshal lo había escuchado y le había dicho que necesitaba tiempo para investigar. 3 días después, los hombres de Holt habían visitado a Ramírez con un mensaje sin ambigüedades. Podía irse o podía quedarse, pero si se quedaba, la próxima visita no sería para conversar. Ramírez había guardado sus papeles en la cueva de San Isidro y había salido del territorio hacia el norte, vivo pero derrotado, convencido de que nada cambiaría. Pero antes de irse, había escrito en la última página del cuaderno, con una letra más grande que el resto: todo está en las cajas. Las escrituras originales, los documentos de la empresa fantasma, los testimonios que conseguí antes de que me silenciaran. Si alguien llega hasta aquí y tiene el valor que yo no tuve, que Dios le guíe la mano. Lucía cerró el cuaderno. Se quedó inmóvil en la oscuridad de la galería durante un largo momento. Tomás había encontrado lo mismo que Ramírez. Había seguido el mismo hilo. Había llegado a la misma conclusión. Y a diferencia de Ramírez, no había tenido tiempo de esconderse. Lo habían matado porque sabía. Y lo habían matado con la misma frialdad con que se cierra una cuenta abierta, como un problema de contabilidad que se resuelve. Rabia. No la rabia caliente y ciega que quema y pasa, sino la otra, la que llega fría y se instala y da claridad. La rabia que en una mujer como Lucía,
que había pasado 8 años enseñando a niños a pensar, se convierte inmediatamente en método. Abrió las cajas una por una. Lo que encontró las siguientes 2 horas superó todo lo que había esperado. Escrituras originales de 27 propiedades robadas, algunas con las firmas de los dueños falsificadas con tosquedad, otras con documentos de transferencia en blanco que simplemente habían sido llenados después con los nombres convenientes. Un libro de contabilidad con entradas que registraban pagos a 3 funcionarios del condado. Una carta con membrete de la empresa de Holt que autorizaba a un empleado a resolver el problema de cierto agrimensor entrometido. Y en el fondo de la última caja, envueltos en tela de lino, los testimonios notariales de 4 personas que Ramírez había convencido de hablar antes de que el miedo las silenciara. Entre esos testimonios estaba el de un hombre de nombre Jacobo Serrano, identificado como exempleado de la mina, que describía con detalle haber presenciado cómo el capataz de Holt ordenaba debilitar el soporte de la bocamina número 4 en preparación para un accidente. El testimonio tenía fecha de 1884. El nombre de la víctima prevista en ese entonces era diferente al de Tomás, pero el método era el mismo. Era, literalmente, el mismo método. Lucía leyó ese papel 2 veces. Después lo dobló con cuidado y lo puso en su bolsa interior, contra el cuerpo. Había rastros frescos alrededor de las rocas esa tarde, cuando salió a buscar agua. Alguien había estado cerca, a caballo, porque había marcas de herradura en el polvo del arroyo seco. No habían encontrado la grieta, pero seguían buscando. Volvió a la cueva. Revisó las cajas con nuevo criterio. ¿Qué era esencial? ¿Qué podía llevarse? ¿Cómo organizarlo para que sobreviviera el viaje? Era una profesora. Sabía clasificar información. Sabía construir un argumento a partir de evidencias. Tenía entre las manos no solo la prueba de los crímenes de Holt, sino la arquitectura completa de cómo los había cometido durante más de una década. Era suficiente para destruirlo, si conseguía sacarlo de la cueva. Si encontraba a alguien con autoridad suficiente para escucharla y voluntad suficiente para actuar. Esa noche, mientras velaba junto a la entrada de la grieta con el rifle en el regazo, Lucía pensó en Tomás, en la expresión que había tenido aquella última noche, esa mezcla de miedo y certeza, en lo que no le había dicho porque quería protegerla, en lo que le debía por eso. Tomás había creído que la verdad tenía peso propio y se sostenía sola. Había muerto por esa creencia. Lucía no compartía su fe en la mecánica espontánea de la justicia, pero compartía la conclusión. La verdad tenía que salir. La diferencia era que ella sabía que la verdad necesitaba ayuda. Fue el ruido lo que la salvó, o más exactamente, fue que reconoció el ruido antes de que quienes lo hacían supieran que ella estaba ahí. Eran 4, a juzgar por las voces. Habían encontrado la entrada de la grieta, no por inteligencia sino por tiempo. Habían rastreado metódicamente cada centímetro de la ladera y al final llegaron a ella. Lucía los escuchó a través de la roca, con la claridad que da la acústica de las cuevas. Voces amplificadas, palabras completas. Entra tú, eres el más delgado. Está armada, usted mismo lo dijo. ¿Le tienes miedo a una maestra? Una pausa. Luego la voz que Lucía habría reconocido entre 1000, la de Cornelius Holt, ligeramente ronca, con esa precisión del hombre del este que pronuncia cada sílaba, como si el acento regional fuera una forma de imprecisión intolerable. Tapad la entrada. Hay otra salida más adelante, por la galería vieja. La esperamos ahí. Tapar la entrada significaba dinamita, o piedras, o ambas. Significaba que Holt prefería matarla dentro, antes que arriesgar que saliera con los documentos. Y mencionar la galería vieja significaba que sabía más sobre la cueva de San Isidro de lo que Lucía había supuesto. Entró en la galería secundaria corriendo con la linterna y las cajas en brazos. 2 viajes, 3. Los oía trabajar afuera. Había quizás 10 minutos,
Quizás menos. Llegó al escondite de Ramírez, colocó los documentos más críticos en su bolsa y en las 2 alforjas que había traído, dejó las cajas con el material menos urgente y siguió por la galería hacia donde la oscuridad se volvía total. La galería vieja que Holt había mencionado terminaba en una pared de roca con una abertura circular en la base, del tamaño de un barril, que daba al exterior. Lucía vio la luz del día al final como si fuera el fondo de un pozo horizontal. Se arrastró hacia ella. Salió a media ladera, entre matorrales de artemisa, con el sol directo en los ojos y el polvo de las colinas excavadas en la boca. Se orientó rápidamente. Estaba en el flanco opuesto al que había entrado. Holt y sus hombres estarían rodeando el afloramiento para llegar a la salida vieja. Tenía quizás 3 minutos. Se movió cuesta abajo entre las rocas. No llegó lejos. Al doblar un saliente, se detuvo en seco frente a un hombre a caballo que la miraba con los ojos muy abiertos. No era uno de los hombres de Holt. Era joven, 30 y pocos años, con la bolsa negra del médico cruzada sobre la silla y el aspecto de alguien que acaba de llegar de un viaje largo. La miraba con la expresión específica de quien no sabe si está viendo un peligro o una emergencia. ¿Está herida?, preguntó. Hay 4 hombres en el otro lado de esa roca que van a querer matarme en los próximos 2 minutos, dijo Lucía. ¿Su caballo lleva doble? El hombre tardó exactamente 1 segundo. Luego extendió la mano. Soy el doctor Elliot Marsh. Llegué a Mineral Creek esta mañana. Me dijeron que no había médico en el condado. Lucía Castillo, soy maestra. Agarró su mano y subió. Cabalga. Cabalgaron sin dirección fija durante 20 minutos, suficiente para poner distancia. Luego Marsh detuvo el caballo en el fondo de una cañada seca y miró las alforjas que ella sujetaba. ¿Qué lleva ahí? Pruebas de que el hombre más poderoso del condado asesinó a mi marido y robó 27 propiedades durante 10 años. Marsh guardó silencio un momento. ¿Y esos hombres la buscan para recuperarlas? Sí. Otra pausa. ¿Puedo preguntarle por qué me eligió a mí? Porque era el único que no era uno de ellos. Una pausa. Y porque parecía honesto. No soy del condado, dijo Marsh. Llegué esta mañana de Santa Fe. No conozco a nadie aquí. No le debo favores a nadie aquí. Lo sé. Por eso le pedí ayuda. Holt había aparecido en el borde de la cañada, con 3 jinetes en ese momento, mirando hacia abajo. La distancia era suficiente para que no pudiera distinguir rostros, pero no suficiente para que no los viera. Marsh sacó una bolsa del bolsillo de la chaqueta y la lanzó al suelo entre los cascos del caballo. Era una bolsa de medicamentos, con el sello visible de una farmacia de Santa Fe. «Tengo otra en la alforja», dijo en voz alta, al nivel normal de conversación. «Si me la alcanza, doctor». Lucía lo entendió en el momento. Fingieron ser 2 viajeros que se habían detenido para revisar equipaje. Holt los miró desde arriba. No podía saber que la mujer de abajo era Lucía Castillo, maestra, a la que buscaba. Solo veía una mujer y un médico en el fondo de una cañada, haciendo exactamente lo que miles de viajeros hacían en esas colinas. Después de un momento, los jinetes de Holt se alejaron hacia el norte. Lucía soltó el aire que había retenido. «Voy a necesitar un lugar seguro para organizar estos documentos», dijo, «y necesito saber si usted, Dr. Marsh, está dispuesto a ser testigo de lo que contienen». «¿Qué contienen exactamente?» «El testimonio de un ex empleado que vio cómo prepararon el accidente que mató a mi marido, y las pruebas contables de una operación de robo de tierras que lleva 1 década». Marsh miró las montañas un momento. «Hace 6 meses recibí una carta de un hombre llamado Ramírez», dijo despacio. «Un agrimensor. Decía que en las colinas del Minero Muerto había documentos que probarían crímenes graves, y que si algo le pasaba, yo debía venir a buscarlos. Ramírez era amigo de mi padre. Murió hace 3 meses en un accidente en Nuevo México». Pausa. «Por eso vine».
Lucía lo miró durante un largo momento. Había algo más que la casualidad trabajando en aquellas colinas excavadas. Había la paciencia de un hombre muerto, que había preparado con más cuidado de lo que todos creían, la posibilidad de que alguien llegara hasta sus documentos. Eusebio Ramírez, que había huido pero no se había rendido del todo, que había dejado en la cueva los materiales y había mandado a alguien por si el camino se completaba. «Entonces ya sabe por qué estamos aquí», dijo Lucía. «Sí», dijo Marsh, «y sé lo que hay que hacer. Necesitamos llegar a Santa Fe. Hay un marshal federal que lleva tiempo buscando una razón legal para investigar las operaciones de Holt. Su nombre es Aurelio Vázquez. No le debe nada a nadie en este condado». El sol pegaba vertical sobre las colinas grises y oxidadas de Mineral Creek. Lucía pensó en Tomás, en lo que hubiera dicho en ese momento. Hubiera dicho que la verdad tenía peso propio. Tenía razón, solo que el peso había que cargarlo. «¿Cuánto tiempo hasta Santa Fe?», preguntó. 3 días a caballo, 4 si los caminos están malos. «Entonces hay que salir esta noche». No salieron esa noche, no porque Lucía no estuviera dispuesta, sino porque Marsh, en la hora siguiente, desmontó con calma y le explicó por qué salir de noche, por los pasos de esas colinas con documentos que valían vidas, era una forma eficaz de no llegar a ninguna parte. Los hombres de Holt conocían esos caminos en la oscuridad. Ella y Marsh, no. La determinación tiene sus propias formas de inteligencia. La de Lucía había pasado 8 años enseñando a niños a no confundir el impulso con el plan. Se refugiaron en un rancho abandonado a 2 kilómetros de la cañada, un lugar que Marsh había visto al llegar desde el norte y que reconoció como deshabitado. Pasaron la noche con turnos de vigilancia, revisando los documentos a la luz de la linterna, construyendo el orden lógico de la acusación. Al amanecer, Lucía tenía en su bolsa el argumento completo: cronología, documentos, testimonios, conexiones. Era, en esencia, el trabajo de 2 agrimensores muertos y de una maestra viva que sabía que la claridad de la exposición determina la eficacia de la verdad. Se lo había enseñado a sus alumnos durante 8 años. El problema era que Holt no iba a esperar a que llegaran a Santa Fe. El primer intento fue en el camino del norte, a media mañana del segundo día. 2 jinetes bloquearon el paso en un desfiladero, identificados como empleados de la compañía minera, pero armados con la confianza de quienes tienen autorización para actuar. Le dijeron a Marsh que debía entregar a la mujer que llevaba materiales robados de propiedad de la Holt Mining Company. Le dijeron a Lucía que su cooperación sería recompensada. Lucía les respondió que los documentos que llevaba eran propiedad legal de los agrimensores que los habían recopilado, que la empresa Holt Mining no tenía título legal sobre ningún material en las cuevas de San Isidro, y que si intentaban obstruir su paso, serían añadidos a la lista de cargos que presentaría ante el Marshal Federal de Santa Fe. Lo dijo con la voz que usaba para explicar fracciones a niños de 10 años que no querían entender, sin irritación, sin prisa, con la paciencia infinita de quien sabe que tiene razón. Los 2 jinetes se miraron. Marsh, que había sacado su rifle de la alforja durante el discurso y lo sostenía con la misma tranquilidad con que hubiera sostenido un termómetro, esperó. Los hombres se hicieron a un lado. No fue el último intento, pero fue el que estableció el tono. Holt había cometido el error de los poderosos, que llevan demasiado tiempo sin resistencia real. Había subestimado a quien le hacía frente, no porque fuera una mujer, aunque eso también, sino porque era una maestra de pueblo sin recursos y sin conexiones visibles. No había calculado los documentos de Ramírez, no había calculado a Marsh, y sobre todo, no había calculado que Lucía Castillo llevaba 8 años enseñando a niños que la preparación supera al tamaño. Fue en la noche del segundo día cuando encontraron a Jacobo Serrano. Estaba en Polvo Rojo, un caserío de mineros a mitad del camino,
sentado en el porche de la única cantina con el aspecto de alguien que lleva tiempo esperando algo sin saber exactamente qué. Cuando Lucía le preguntó su nombre, él la miró durante un largo segundo. «Usted es la esposa del agrimensor», dijo. «La viuda, sí». «Me dijeron que había muerto también en un accidente». «Me buscaban para que lo pareciera». Jacobo Serrano tenía 50 años, manos de minero y ojos del que ha vivido demasiado tiempo, con un peso que no sabe dónde dejar. Había dado su testimonio a Ramírez en 1884 y había vivido desde entonces con el miedo de que algún día eso llegara a manos de Holt. Había vivido también, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta, con la culpa de no haberlo repetido a nadie más. «Estoy dispuesto a declarar», dijo antes de que Lucía terminara de explicar por qué había venido. «Llevo años esperando que alguien viniera con esos papeles». Marsh anotó su testimonio actualizado esa misma noche, con testigos de la cantina, con la fecha y la firma. Era la pieza que convertía los documentos de Ramírez de archivo histórico en acusación viva. La noche antes de llegar a Santa Fe, Lucía encontró en el fondo de la bolsa de Tomás, que había llevado consigo desde el principio, sin abrirla completamente, un papel doblado en 4 que no había visto antes. Era una nota. Letra de Tomás, apresurada, tinta corrida en los bordes. Lucía. Si estás leyendo esto es que no pude volver. Encontré lo que Ramírez encontró. Está en la cueva de San Isidro. Todo está ahí. No hagas lo que yo haría. Haz lo que tú harías. Organízalo. Preséntalo. Explícalo hasta que no quede duda. Eres más inteligente que yo para esto. Siempre lo fuiste. No te pido que luches por mí. Te pido que luches porque es lo correcto. T. Lucía leyó la nota 3 veces. Después la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo más cercano al cuerpo. En Santa Fe, el marshal federal Aurelio Vázquez los recibió en su oficina a las 7 de la mañana. Era un hombre de 50 años con bigote canoso y la expresión cansada de quien ha visto demasiada corrupción para sorprenderse pero no la suficiente para resignarse. Lucía puso los documentos sobre su escritorio, en el orden que había construido en el rancho abandonado. Habló durante 2 horas. Vázquez escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, el marshal la miró durante un momento y dijo: «Llevo 3 años tratando de abrir un caso contra Holt. Cada vez que me acercaba, las pruebas desaparecían o los testigos retiraban su declaración». Pausa. «Esto es diferente». «Sé que es diferente», dijo Lucía. «¿Está dispuesta a testificar en un juicio federal?» «Es la razón por la que vine». Vázquez asintió, se levantó y comenzó a trabajar. El regreso a Mineral Creek fue diferente al primer viaje. No en el paisaje, que era el mismo, las colinas grises con las bocaminas abiertas como heridas, el cielo inmenso sobre las praderas del camino, el polvo rojo que se pegaba a la ropa y a los dientes, sino en quién montaba entre ese paisaje. Lucía había salido huyendo con $16 y un rifle. Volvió con el marshal Vázquez a un lado, Marsh al otro, una escolta de 4 diputados federales detrás, y los documentos de Ramírez certificados y registrados en los archivos del Juzgado Federal de Santa Fe. Holt fue arrestado el mismo día en que llegaron, en su oficina, mientras firmaba contratos con la cara de quien cree que la distancia entre él y la ley es todavía suficiente. No lo era. La ciudad se dividió en 2 durante las semanas siguientes, con la velocidad y el calor que tienen las divisiones en los pueblos pequeños. Los que habían servido a Holt o dependido de él miraban a Lucía con la mezcla específica de resentimiento y miedo que produce verse del lado equivocado de la historia. Los que habían sufrido sus operaciones, que eran más, emergían de un silencio de años, con la cautela de quien no está del todo seguro de que sea seguro hablar. Fue en esa segunda semana cuando 3 hombres de Holt visitaron a Marsh en la posada donde se había instalado. No vinieron a hablar. Vinieron con el lenguaje específico de quienes trabajan para quien tiene dinero y ya no tiene otra cosa que perder.
Marsh terminó esa noche con 2 costillas rotas y un corte en la frente que necesitó 7 puntos. Cuando Lucía llegó al amanecer siguiente, lo encontró trabajando en sus notas, con el torso vendado y la expresión de quien ha decidido que el dolor es un inconveniente menor. ¿Está usted loco?, dijo ella. Probablemente, dijo Marsh. Pero tengo las notas del testimonio de Serrano, copiadas en 3 lugares distintos. Pueden romperme las costillas cuantas veces quieran. Había algo en ese momento, en la firmeza tranquila del médico viajante sin vínculos en ese pueblo, que Lucía no supo exactamente cómo nombrar. Era el tipo de coraje que no hace ruido, que no necesita testigos, que simplemente continúa haciendo lo que hay que hacer, porque es lo que hay que hacer. Le habían enseñado que había que ser fuerte sola, pero había algo que la soledad no podía enseñar, que recibir ayuda sin perder la dignidad era también una forma de fortaleza. Los aliados que se sumaron en esas semanas llegaron de los lugares que Mineral Creek prefería no mirar. Petra, la mujer que le había dicho a Lucía de la cueva años atrás, llegó de su rancho al norte con su propio testimonio de tierras robadas y 2 vecinos dispuestos a corroborar. 4 mineros mexicanos que habían sido despedidos ilegalmente en 1887 vinieron con sus propios documentos. Una viuda de nombre Fulgencia, cuyo marido había sido el primer accidente de la Bocamina número 4, antes que Tomás, llevaba 6 años esperando que alguien la escuchara. El defensor de Holt, llegado de Filadelfia con el tipo de confianza que dan los honorarios altos, intentó desacreditar a Lucía en la audiencia preliminar, sugiriendo que una maestra de pueblo no era persona calificada para interpretar documentos legales complejos. Lucía respondió que había pasado 8 años enseñando a niños la diferencia entre un argumento válido y uno que solo sonaba convincente, y que los documentos que había encontrado no requerían interpretación, sino lectura. El juez federal, un hombre de Albuquerque que no debía favores a nadie en Nuevo México Norte, le pidió al defensor que pasara al punto siguiente. La noche antes del juicio, Lucía fue sola a la cueva de San Isidro. Era raro volver. La grieta seguía ahí, el espacio de la cámara principal igual, pero vaciado de lo que había contenido. Llevó una vela. Se sentó en la tarima de madera donde había dormido su primera noche, con el zarape de Eusebio Ramírez doblado a un lado. Pensó en él, en Tomás, en la cadena de personas que habían sabido lo que estaba mal y habían pagado distintos precios por saberlo. Ramírez había sobrevivido, pero había huido. Tomás no había sobrevivido. Y ella estaba ahí, en la cueva que los conectaba a los 3, con la oportunidad que ninguno de los 2 había tenido de completar lo que habían comenzado. La duda llegó en la forma que siempre llega, antes de algo que importa, como la pregunta de si vale la pena, como la memoria de todo lo que podía salir mal, como el peso de lo que ya no tenía y lo que podía perder todavía. La vela proyectó su sombra alta en la pared de calcita. Lucía miró la sombra durante un momento. Después sopló la vela, guardó el zarape en la bolsa, por nada más que el impulso de no dejar las cosas de los muertos solos en la oscuridad, y salió por la grieta hacia las colinas bajo las estrellas. Mañana tenía trabajo. La sala del Tribunal Federal en Santa Fe estaba llena con la densidad específica de los lugares donde algo que importa está a punto de decidirse. Los bancos del público tenían personas de pie en los costados, mineros de Mineral Creek, familias de las propiedades robadas, periodistas de Albuquerque y de la capital territorial. Marsh estaba en la primera fila con las costillas todavía vendadas. Petra y Fulgencia estaban en el centro. Jacobo Serrano estaba en el pasillo, esperando su turno. El triunfo, cuando llega después de un camino largo, no siempre tiene la forma que uno imagina. A veces llega callado, casi sin forma, como el momento en que el agua que ha estado filtrándose por la roca finalmente encuentra la grieta que necesitaba. El juicio duró 2 días. El primero estuvo dominado por el fiscal federal, que presentó la cronología de los crímenes de Holt
con la solidez arquitectónica que dan 10 años de pruebas organizadas. Las escrituras falsificadas. El libro de contabilidad con los pagos a funcionarios. La carta que autorizaba resolver el problema de Ramírez. El patrón repetido de accidentes en bocaminas específicas. Cada pieza encajaba con la siguiente, con la precisión de algo que había existido siempre en ese orden, esperando ser visto. Lucía fue llamada al estrado el segundo día, a media mañana. El abogado defensor la miró con la atención calculada del que busca el punto débil antes de comenzar. Ella lo miró de vuelta con la atención del que ha enseñado a niños difíciles durante 8 años y sabe exactamente lo que es ese tipo de mirada. El interrogatorio del fiscal fue directo. ¿Cómo había encontrado los documentos? ¿Qué contenían? ¿Cómo había conectado la muerte de Tomás con el patrón establecido por Ramírez? Lucía respondió con la misma claridad con que exponía una lección, sin adornos, sin saltos, con cada paso apoyado en el anterior. Luego llegó el contrainterrogatorio. El abogado defensor construyó su argumento en 3 movimientos. Primero, que Lucía era una viuda sin educación legal, que no podía entender los documentos que afirmaba haber encontrado. Ella respondió con calma, que tenía 8 años de experiencia enseñando a interpretar textos complejos y que había trabajado junto a su marido en el análisis de documentos cartográficos durante toda su vida en común. El abogado siguió adelante. Segundo movimiento, que los documentos de Ramírez podían haber sido alterados en los años que habían permanecido en la cueva, sin testigos de su estado original. Lucía señaló la certificación del Archivero Federal de Santa Fe, que había examinado los documentos y atestiguado su autenticidad física y la coherencia de las tintas y los papeles con el período declarado. El abogado siguió adelante. Tercer movimiento, que la nota de Tomás, el papel encontrado en su bolsa, podía haber sido escrito por la propia Lucía para reforzar su relato. El juez intervino antes de que ella respondiera, señalando que el análisis grafológico presentado como evidencia había confirmado la autoría de Tomás Castillo, con una probabilidad del 97%. El abogado, por primera vez, perdió el ritmo. Fue en ese momento cuando el marshal Vázquez, desde la mesa del fiscal, levantó la mano. Su señoría, hay una pieza de evidencia adicional que no ha sido presentada. Era el libro de contabilidad de la bocamina número 4, el que Holt había ordenado destruir cuando fue arrestado y que el capataz, por razones que solo él podría explicar, había guardado en lugar de eliminar. Contenía, en la entrada del 14 de marzo de 1891, la fecha de la muerte de Tomás, una anotación de 2 líneas que el fiscal leyó en voz alta en la sala completamente quieta. Castillo, bocamina 4, resuelto. Honorarios, $200 $200. Ese había sido el precio de Tomás. La sala tardó 3 segundos en reaccionar. Luego fue el tipo de sonido que hace una sala llena de personas cuando la realidad de algo aterriza de golpe. Holt, en la mesa de la defensa, había dejado de mirar al frente. Miraba el suelo con la expresión de quien acaba de ver cerrarse definitivamente la única puerta que quedaba. El jurado deliberó 4 horas. Cuando el portavoz leyó el veredicto, lo hizo con la voz uniforme del cargo que exige ecuanimidad. Culpable de falsificación de documentos, culpable de corrupción de funcionarios públicos, culpable de robo de tierras, culpable de homicidio por encargo. El silencio que siguió al último culpable duró exactamente el tiempo que dura la comprensión de que algo que parecía imposible acaba de convertirse en real. El juez dictó sentencia esa misma tarde. Prisión perpetua, el desmontaje inmediato de la empresa Holt Mining Company, la restitución de propiedades a los dueños originales o sus herederos, la apertura de investigación sobre los funcionarios del condado que habían recibido pagos documentados. Antes de declarar cerrada la sesión, el juez miró a Lucía desde el estrado. La señora Castillo ha demostrado que la ley, cuando es aplicada con justicia, no hace excepciones por el género ni la posición.
Su determinación al preservar y presentar estas pruebas ha hecho posible un veredicto que de otro modo hubiera sido imposible. El tribunal reconoce formalmente su reclamo sobre la propiedad Castillo y ordena su restitución inmediata. Lucía asintió. No dijo nada. No era el momento para las palabras. Salió del tribunal al sol de Santa Fe, con los ojos húmedos y los hombros de alguien que acaba de dejar caer algo muy pesado que había cargado durante demasiado tiempo. Contarlo ahora, desde el porche de la escuela nueva, es ver la distancia completa entre lo que era y lo que es. La propiedad Castillo volvió a ser suya en el papel antes de que acabara el mes del juicio. Volvió a ser suya en la realidad durante el verano siguiente, cuando Lucía regresó a Mineral Creek con una carreta cargada de libros y con el zarape de Eusebio Ramírez doblado en el fondo del baúl, porque le había parecido correcto traerlo de vuelta a las colinas, donde había pasado tantos años esperando. La tierra era la misma. Las colinas excavadas con sus bocaminas clausuradas seguían siendo lunares y ásperas, y hermosas a su manera. Pero la casa que ella y Tomás habían construido, que Holt había reclamado con documentos falsos y que un capataz había ocupado durante 2 años, estaba vacía y esperaba. Lucía limpió el polvo, reparó las ventanas, plantó un huerto en el costado que Tomás había dejado preparado para eso antes de morir. La primera temporada fue difícil, como lo son todas las primeras temporadas de las cosas que empiezan desde cero. Pero Lucía Castillo era maestra, y los maestros saben que los comienzos son exactamente eso. No el punto de llegada, sino el punto desde donde se trabaja. Las otras familias cuyos reclamos habían prosperado en el juicio volvieron también, algunas desde pueblos cercanos donde se habían refugiado, otras desde más lejos. Mineral Creek no se reconstruyó de golpe. Se fue reconstruyendo de la manera en que se reconstruyen los pueblos reales, con discusiones y acuerdos, y fracasos parciales, y cosas que funcionan mejor de lo esperado. Petra se instaló en su antiguo rancho y comenzó a criar cabras. Fulgencia reclamó la casa de su marido muerto y la convirtió en pensión. Jacobo Serrano, que había vivido durante años con el peso de lo que sabía y no había dicho a tiempo, trabajó durante 1 año en los reparos de las propiedades que habían sido abandonadas y luego se fue al norte sin decir a dónde. Lucía lo entendió. Hay personas que necesitan alejarse del lugar donde cargaron su culpa para poder vivir con lo que queda de ella. El Marshal Vázquez visitó Mineral Creek 6 meses después del juicio para supervisar la restitución final de propiedades. Encontró una escuela funcionando, donde antes había un solar abandonado, una cooperativa de mineros que gestionaba colectivamente una de las bocaminas menores con permiso territorial, y a Lucía Castillo dando clase a 22 niños, de 4 familias distintas, con la misma calma con que, según ella diría después, siempre había intentado hacer las cosas. ¿Necesita algo?, le preguntó Vázquez. Libros de historia, dijo Lucía. Los que tengo están viejos. Vázquez le mandó 2 cajas de Santa Fe la semana siguiente. Elliot Marsh se quedó en Mineral Creek más de lo que había planeado. Había llegado para 3 semanas y pasó 9 meses, abriendo una consulta provisional en la trastienda de la ferretería, mientras esperaba la llegada de su material médico desde el este. Cuando llegó el material, y llegó también el momento de partir, hubo una conversación en el porche de la escuela que Lucía recordaría después como una de las conversaciones en que uno sabe que algo cambia, sin saber todavía exactamente qué. Marsh se fue. Dijo que volvería por Navidad. Volvió por Navidad. Las leyes cambiaron despacio, como cambian todas las leyes que importan, pero cambiaron. El caso Holt fue citado en 3 juicios federales posteriores como precedente para la revisión de escrituras sospechosas en territorios de la frontera. El territorio de Nuevo México adoptó 2 años después de la sentencia una regulación que obligaba a la doble verificación de cualquier transferencia de propiedad superior a 100 acres.
Fueron cambios pequeños, técnicos, invisibles para quien no los buscaba. Pero eran los cambios que hacen que lo que le había pasado a Tomás, a Ramírez, a Fulgencia, a las 27 familias cuyos nombres estaban en los documentos de las cajas, fuera más difícil de repetir. No imposible, más difícil. Eso también era algo. Lucía lo aceptó como lo que era, no la victoria completa, sino la victoria posible. Había aprendido en sus años de maestra que la educación no elimina la ignorancia, solo la reduce, y que reducirla es suficiente razón para seguir enseñando. La justicia funcionaba igual. En el 4º aniversario de la muerte de Tomás, fue a la tumba antes del amanecer, como hacía cada año. Llevó flores silvestres del camino y se quedó en silencio durante un rato. Le habló, como hacía siempre. Le contó lo de la escuela nueva, lo de la cooperativa, lo de los libros de Vázquez. Le contó que los alumnos de ese año eran los más inteligentes que había tenido, aunque lo decía cada año. Le dijo que lo echaba de menos. Le dijo que había cumplido lo que él le había pedido. Le dijo que había descubierto, en el proceso, que ella era capaz de más de lo que ninguno de los dos había supuesto, y que si hubiera otra vida y otra oportunidad, esperaba que él lo supiera. Luego se levantó, sacudió el polvo de las rodillas y bajó la colina hacia la escuela donde la esperaban 22 niños y el día completo por delante. Las colinas del Minero Muerto se alzaban detrás, con sus bocaminas y sus cicatrices, y la cueva de San Isidro en algún punto de su flanco norte, que solo ella sabía ubicar exactamente. El sol salía por el este sobre las montañas, como todos los días, con la indiferencia honesta de las cosas que no necesitan testigos para existir. La maestra Lucía Castillo abrió la puerta de